Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Nos encontramos en Altamira, Santiago de Cuba, y hoy es domingo 24 de enero de 2016. Hoy hemos tenido por toda Cuba cerca de 300 detenciones arbitrarias contra pacíficos defensores de los derechos humanos que participamos de la campaña Todos Marchamos, campaña que exige la liberación de los presos políticos y el fin de la represión también por motivos políticos en Cuba. Nos encontramos aquí en el lugar conocido como el cierre en Palma Soriano, cerca de medio centenar de activistas de la Unión Patriótica de Cuba para participar o intentar llegar a la misa en el Santuario Nacional del Cobre. A solo unos metros de aquí, a 100 metros aproximadamente, nos espera la policía política con todo su equipo antimotín y todo eso para detenernos e impedirnos que lleguemos a comer. Vamos a continuar apoyando la campaña Todos Marchamos hasta la libertad y la democracia. ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! De la Unión Patriótica de Cuba en la campaña Todos Marchamos. No más golpes, no más hambre, no más represión. Libertad para el pueblo de Cuba. Viva la Unión Patriótica de Cuba. Viva la Unión Patriótica de Cuba. No más represión. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para el pueblo de Cuba y los presos políticos. Viva Cuba libre. Nosotros, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la célula Libertad y Democracia del poblado de Palmarito de Cauto, nos dirigimos hacia el Santuario del Cobre para apoyar a la campaña Todos Marchamos, campaña iniciada por las Damas de Blanco que tiene como principal objetivo la libertad de los presos políticos, el fin de la represión, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el bienestar de la nación. Vamos al Santuario del Cobre, la campaña Todos Marchamos. Sabemos que vamos a ser detenidos a 4 kilómetros. A la campaña Todos Marchamos. Vamos a la campaña Todos Nos Marchamos. dirigimos a la campaña Todos Marchamos, donde podemos ser detenidos a 5 o 10 kilómetros. Solamente miembros de la UNPACU hoy han sido detenidos más de 200, varias decenas de damas de blanco y miembros de otras organizaciones que participan de la campaña Todos Marchamos. Estas organizaciones forman parte también del Foro por los Derechos y Libertades que viene promoviendo esta campaña, como también lo estamos haciendo desde la Unión Patriótica de Cuba. Esta campaña tiene muy preocupada la tiranía y han decidido incrementar la represión contra los que participamos de la campaña. En Santiago de Cuba hoy fuimos detenidos más de 130 activistas en el punto de control que está a solo 4 kilómetros antes de llegar al Santuario del Cobre, en el lugar conocido como el Pajuil, punto de control de la policía. Un individuo, un capitán de la PNR, de la Policía Nacional, que se conoce como Eric, fue quien comenzó las agresiones de hoy. Allí siempre ocurren registros corporales violentos, registros corporales humillantes. Hoy este individuo comenzó agrediendo físicamente, también verbalmente, al miembro de la Dirección Nacional de la UNPACU, Iriade Hernández Aguilera. Varios activistas, o la mayoría, protestamos, y a los que estábamos más cerca de los represores, pues comenzaron a golpearnos también, tanto Iriade Hernández como quien les habla, y los activistas Lieti Rachel Reyes Tur y Lorenzo Maleso Isaac fuimos tirados al piso y pateados por efectivos de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, individuos de alta estatura e individuos corpulentos entrenados
para golpear brutalmente. En estos momentos estoy hablándoles mientras se van incrementando los dolores que tengo en la región, es decir, en la parte abdominal, en la parte torácica, también por las patadas que recibí en el piso. Así están también mis 3 hermanos de lucha antes mencionados. Las detenciones, repito, más de 130 en la provincia de Santiago de Cuba, una decena, 11 para ser más preciso en Guantánamo, varios en La Tuna, también varios en Holguín y en Granma. Tenemos aún que precisar los datos. Tuvimos detenciones también en Pinar del Río, una veintena de activistas de los 25 que estuvieron hoy en el Parque Gandhi junto a las Damas de Blanco. 24 salieron con 4 decenas de damas de blanco y otros 18 activistas masculinos y fueron detenidos hace solo instantes. La policía política, repito, está incrementando su agresividad, las detenciones contra los que participamos en esta campaña, porque esta campaña se viene fortaleciendo, viene incrementándose en varias regiones del país, principalmente acá en la región oriental. Hoy, por ejemplo, tuvimos 9 activistas que nunca habían participado, activistas nuevos que se han unido a nuestras filas recientemente, estaban hoy incorporados a la campaña Todos Marchamos. Aún tenemos activistas de la provincia Holguín y de la provincia Granma, Alexander Verdesia, otro activista de Granma, Winner Ballester de Zaguadetana, Holguín, que los mantienen detenidos, están aún detenidos. Es tal el miedo de los órganos represivos de la dictadura contra la campaña Todos Marchamos, que el pasado martes me dirigí hacia La Habana. Había sido invitado por una embajada de una nación miembro de la Unión Europea a que les visitase el día 20, el pasado día 20, el 19. Iba de viaje hacia este lugar y como ya me habían prohibido, cosa que no acepto, visitar La Habana o salir de la provincia de Santiago de Cuba, avisamos de que podía ser detenido cuando intentase llegar a la capital. Llegando a La Tuna, me detuvieron. Me bajaron de la guagua, del ómnibus donde iba, y luego de una larga discusión de faltas de respeto de un subteniente, o así eran los grados que tenía puesto en su uniforme, de la policía política ahí en La Tuna, dice él que se llama Daniel González Pérez, o Pérez González para ser más preciso, apareció un oficial conocido como el Polaco. Este oficial de la policía política es el encargado a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con la persecución y la represión contra la UNPACU. Esta persona había sido el mismo que me condujo el día 17 de diciembre, pasado, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, y conversamos muchísimo. Creo que nos conocimos mejor. Y cada cual opinó y dijo lo que pensaba sobre diferentes cuestiones de la vida nacional, de la lucha a favor de los derechos humanos, de lo que él llama revolución y nosotros llamamos dictadura. Y quedó claro que se podía dialogar aun cuando él fuese parte del cuerpo que mantiene con su represión sádica, brutal, abusiva contra hombres, mujeres, ancianos, niños. Ellos son quienes mantienen a la dictadura, repito, con este tipo de comportamiento inhumano. A pesar de eso, quedamos en que se podía hablar. Esta vez, esta persona llegó allí a la unidad de instrucción policial de La Tuna y después de un largo debate donde siempre se me dijo que no podía ir a La Habana, que me iban a devolver a mi provincia, a Santiago de Cuba, terminamos llegando a un acuerdo con el cual yo estaba cediendo en cuanto a mis derechos que como ser humano no se me deben ser violados. El derecho en este caso a la libertad de movimiento. Acepté que para poder llegar a La Habana era con la condición de que ellos me llevaban y me regresaban antes del domingo. No podía estar el domingo en La Habana. Hay muchos detalles de todo este proceso, de todas estas discusiones, de todo esto que terminó en esta negociación.
Y como por razones humanitarias, principalmente porque necesitaba atender casos de nuestros presos políticos, de sus familiares, y como ninguno de los coordinadores de Oriente está pudiendo llegar a La Habana, o si llegan son detenidos de inmediato, por eso terminé, y por otras razones, terminé aceptando este tipo de trato violatorio de mis derechos. Y estuve en La Habana. Estuve en La Habana durante los primeros domingos del año. La participación de miembros de la UNPACU en Todos Marchamos había decaído mucho. Los detenían saliendo de sus viviendas o los cercaban en sus viviendas y no les dejaban salir. Y esa era una de mis intenciones allí en La Habana, de mis objetivos. Levantar la campaña también en Occidente. Solo pude hablar con algunos de nuestros activistas y la respuesta es que hoy 25 estaban en Santa Rita, de 39 hombres, 25 eran de la UNPACU y 20 salieron a marchar y fueron detenidos, casi seguro violentamente. Acaba de ocurrir hace solo unos minutos y los tienen ahora en unidades policiales, principalmente el llamado Vivat de La Habana. Lo que dejamos claro, lo que quedó claro en todo este proceso de largas conversaciones, yendo hacia La Habana y regresando hacia Oriente, es que para el régimen la labor o la campaña Todos Marchamos resulta muy preocupante y que quieren ver cómo la debilitan a toda costa. Y es nuestro deber fortalecerla a toda costa. También quedó claro la gran preocupación del régimen por el activismo integral de la UNPACU. La UNPACU está en Todos Marchamos con más de 200 activistas toda la semana. La UNPACU está preparando decenas de activistas para la campaña Otros 18. La UNPACU realiza decenas de actividades sociales en beneficio de la comunidad en nuestros respectivos barrios. Y la combinación de la lucha firme, decidida y frontal con los proyectos que tienen como fin llegar o retar a la dictadura en su propio escenario, en el falso proceso electoral del 2018, y como estamos involucrados en muchísimas labores que van consolidando nuestra imagen, que van aumentando la simpatía del pueblo y que van incrementando nuestras filas, porque combinamos, repito, activismo de vanguardia con activismo a más largo plazo, con las atenciones, las labores a favor de nuestros vecinos, de nuestras comunidades. Eso nos hace cada vez más fuertes. Y a la dictadura le preocupa el ejemplo, el trabajo, el accionar de la UNPACU. Y vuelvo a la campaña Todos Marchamos. Los tiene muy preocupados a los hermanos Castro y por eso este incremento de violencia contra nuestros activistas, por eso esa pateadura contra Iriades Hernández Aguilera, por eso esa pateadura contra mi persona, contra Lieti Rachel, contra Lorenzo Malesu, por eso la violencia en la capital, por eso la violencia en Camagüey, por eso un acto de repudio el domingo pasado y otro hoy con piedra, petróleo crudo, con mucha violencia contra los activistas de la UNPACU en Puerto Padre Las Tunas, contra la vivienda, activistas que estaban en la vivienda de Alexis Guerrero Cruz. Por eso la violencia contra nuestros activistas en Majibacoa, en Providencia 4, donde tienen casi un tercio de la población de la comunidad de nuestra parte, afiliados o cooperando con la UNPACU y todas esas cosas, todo nuestro trabajo pacífico, serio, responsable a favor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, a favor del bienestar, a favor de la prosperidad, a favor de la reconciliación, a favor de la fraternidad entre todos los cubanos, hace que la dictadura tiemble, que la dictadura se asuste. Y por eso la UNPACU continúa junto a nuestros hermanos del Foro, junto a nuestros hermanos de la MUAT, junto a nuestros hermanos de FANTU, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, junto a nuestras hermanas Llámase Blanco y junto a todos los cubanos que de verdad amen a Cuba y quieran para Cuba lo mejor, quieran para Cuba una Cuba como quería Martí, una Cuba con todos y para el bien de todos, cubanos que aman a Cuba, cubanos que quieren a su patria y que luchan por su bienestar, cubanos que no sirven a ninguna dictadura ni a ningún interés foráneo, a ningún interés de grupo político o de personas en otras partes del mundo, como trata siempre de hacer ver la dictadura, como casi siempre están calumniando
a nuestros activistas, a nuestras organizaciones, con todo el que lucha con amor por la Cuba nueva, por la Cuba justa, por la Cuba próspera, por la Cuba libre, por la Cuba democrática, por la Cuba que debe ser la Cuba de todos los cubanos. La UNPACU va a seguir trabajando y no hay maniobra, no hay calumnia, no hay represión, por cruel e infame que sea, que nos aparte del cumplimiento de nuestro deber. Pueden patearnos todos los domingos, pueden patearnos de lunes a domingo, de lunes a lunes, pueden patearnos, agredirnos, pueden sacar sus armas como han hecho ya varias veces, amenazar, disparar, matar, que la lucha continúa. Cuba va a ser libre porque así lo necesitan, porque así lo merecen, porque así lo quieren todos los cubanos. Abajo la dictadura de los hermanos Castro, abajo la represión, abajo el hambre y la miseria que afecta a nuestro pueblo.